Hola, hola. Esta es la segunda parte de la historia de amor unilateral de Riku-san por Mao Mao. Después de esto, ya no han hablado de él en las novelas, pero tal vez salga más adelante. Y si aún no has visto la parte 1, te recomiendo que veas este video. Te lo dejo en la descripción. Y quiero agradecer a la personita que me dejó en un video este nuevo eslogan. Disfruta el spoiler. Mao Mao recordó que tenía que regresar a la consulta médica de la mansión y de pronto se preocupó por lo que pensarían sus colegas por todas estas visitas a Jinshi dentro y fuera de su horario de trabajo y le preguntó qué es lo que debería decir si la cuestionaban sobre eso. Jinshi se quedó pensando en una respuesta, pero fue Suiren quien le dijo a Mao Mao que sus compañeros de trabajo sabían que desde hace años a Mao Mao la estaban entrenando en etiqueta en el dormitorio de Jinshi, por lo que no debería preocuparse de lo que le llegaran a preguntar sobre sus constantes visitas al príncipe de la luna. Escuchar esta respuesta incomodó a Mao Mao, pues no era falso que recibió un entrenamiento por parte de Suiren cuando trabajó para el palacio de Jinshi, pero decir que una chica la estaban entrenando en los dormitorios de un hombre es igual a decir que la chica está siendo instruida para ser la esposa del dueño de los aposentos. En este caso, era como anunciar el compromiso matrimonial entre Jinshi y Mao Mao. Cuando Jinshi escuchó la respuesta de Suiren, él solo pudo decir que tal vez tendrían que darse prisa. Mao Mao no quiso ni preguntarle a qué se refería con eso, así que se apresuró por salir de ahí. Al día siguiente, el hermano de Lahan, que había sido enviado a una granja agrícola a enseñarle a la gente a cultivar papas, regresó a la capital occidental y Jinshi lo envió de nuevo a las comunidades agrícolas para arar la tierra, pues al príncipe de la luna le pareció una medida indispensable arar los campos de cultivos de todas las comunidades agrícolas para evitar la plaga de saltamontes que al parecer podría desatarse pronto. Un mes después, el hermano de Lahan informó a Jinshi que su misión estaba a nada de ser completada, mientras que en la capital el trabajo de todos parecía disminuir gradualmente, así que Jinshi en una de sus conversaciones con Mao Mao le dijo que si ya no tenía tanto trabajo podía dedicarse a otras cosas. Ella sabía a lo que se refería, pues Jinshi había empezado a llamarla por su nombre y a coquetearle con indirectas. Por eso, y antes de que él pudiera seguir con sus cosas, Mao Mao le dijo que se había enterado que en pocos días Riku-san visitaría la comunidad agrícola más cercana y que ella quería ir con él para investigar sobre el trigo que se estaba plantando ahí. Jinshi se molestó un poco porque ella quería ir con Riku-san y al príncipe no le agradaba ni un poco ese hombre, pues ya se había percatado de que a Riku-san le agradaba Mao Mao, pero sin decir nada, la dejó irse con él y les preparó un carruaje. En el camino, Chue y Riku-san hablaban de agricultura y después de un rato, Mao Mao le preguntó a Riku-san el motivo por el que estaba investigando las comunidades agrícolas. Él le dijo que había varios motivos. El primero, para conocer más sobre la posible plaga en el occidente. El segundo, para investigar por qué no cuadraban los registros de las cosechas. Y por último, estaba ahí para ayudar con el arado de la tierra en otoño para evitar las plagas de insectos. Esto sorprendió a Mao Mao y le preguntó cómo es que sabía de esto. Y él respondió que como su mamá y su hermana eran comerciantes, ellas le habían enseñado esta técnica de prevención y con un tono melancólico mencionó que en su juventud había aprendido muchas cosas de ellas dos. Durante toda la conversación, Riku-san y Mao Mao no usaron ningún título u honorífico para dirigirse el uno al otro como habían acordado hace tiempo, y a Chue le dio curiosidad el por qué hablaban entre ellos en términos tan familiares. Después de la charla, no pasó mucho tiempo para que llegaran a la aldea, y en cuanto bajaron del carruaje, un jinete a toda velocidad los alcanzó para darles malas noticias. El mensajero lo envió Jinshi, quien gracias al hermano de Lahan, sabía que se estaba formando una plaga de saltamontes y que se dirigía al lugar en donde Mao Mao y su grupo recién habían llegado. Mao Mao le pidió al jefe de la aldea que reuniera a los aldeanos para advertirles sobre la plaga y pedirles que de inmediato empezaran con la cosecha y con el arado de los campos. Pero casi nadie creyó que se avecinaba una plaga tan devastadora porque el clima estaba bonito y nadie quiso obedecer las instrucciones de Mao Mao porque según ellos era mucho trabajo innecesario. Mao Mao estaba desesperada y de pronto Riku-san sacó una pesada bolsa de cuero que tintineaba al moverla y la dejó caer sobre la mesa del lugar causando un gran estruendo. Todos lo miraron y él les dijo que les compraría todo el grano que les sobrara después de pagar los impuestos y se los pagaría 3 veces más caro de lo habitual. Solo así la gente se motivó para cosechar y labrar la tierra. Riku-san les dio 3 días para que terminaran de cosechar.
Mientras todos estaban afuera en el campo, Mao Mao estaba haciendo comida para las personas y al mismo tiempo trabajaban en la creación de pesticidas, pues estaba segura que la plaga ya había comenzado en otras regiones. Ahora solo quedaba combatirla. Basen y Chue ayudaron a cosechar y a reparar las grietas de las casas para que no entraran por ahí los insectos. Y exactamente 3 días después, la devastadora plaga llegó a la aldea. En cuanto Rikuson y Basen vieron a la distancia unas enormes nubes negras que se movían en dirección a la aldea, Mao Mao y Chue tomaron una cuchara y una cazuela para hacer ruido y alertar a las personas. Mientras comenzaban a llegar los bichos, la gente se apresuraba para cosechar lo que más pudieran. Otros encendieron antorchas y las mujeres con los niños desde dentro de las casas seguían resanando las grietas de los muros. Las casas estaban a oscuras, ya que se les advirtió que no encendieran el fuego adentro y que tuvieran comida preparada. También se les indicó matar a cualquier insecto que entrara a las casas. Los saltamontes empezaban a ser más y más abundantes conforme pasaban los minutos. Basen estaba afuera con una enorme red para pescar y la agitaba en el aire llenándola con los bichos, para después aventarlos a un cubo con agua y ahogarlos. Para evitar la fatiga en las personas, Chue empezó a repartir bolsas de cuero que estaban llenas con leche de cabra y azúcar. Mao Mao podía ver que esta sería una dura y larga batalla. Un anciano empezó a ponerse varias camisas una sobre la otra y otros hombres del pueblo lo imitaron, ya que los bichos mordían. Mientras tanto, Rikuson iba de casa en casa tranquilizando a los aldeanos, cuyas voces ansiosas podía oír a través de los agujeros de ventilación. Cada vez que encontraba bichos entrando por un hueco, los aplastaba y rellenaba el hueco. Mientras tanto, el pato de Basen picoteaba a los saltamontes y los volvía a escupir. De un momento a otro, el cielo se empezó a oscurecer gradualmente hasta que todo quedó completamente negro. Ahora era imposible siquiera abrir los ojos o caminar, ya que los bichos eran tantos que impedían a las personas moverse. Al chocar contra la gente, la mordían y desgarraban la ropa. Debido a esto, las personas no podían permitirse abrir la boca, por lo que se la llenaron con trapos. Ahora ya no se escuchaba ningún sonido más que el zumbido del aleteo de las alas de los saltamontes. Mao Mao se cubrió los ojos con las manos y abrió un poco los ojos. Lo que vio después fue a Basen tirando la red al aire. Esta se llenó de insectos en un segundo y él azotó la red contra el piso, pues hace tiempo que ya no tenía agua para matar a los bichos. A los minutos, un hombre enloqueció debido a las mordeduras y encendió una antorcha que arrojó al aire, pero de nada sirvió, pues los bichos seguían atacando. Para contener al hombre y evitar un desastre, Chue lo amarró y lo dejó sobre el piso. Rikuson seguía corriendo de casa en casa gritando. Algunas personas ya estaban enloquecidas por el miedo y otros por todo el ruido no podían oírlo. Todo el pueblo estaba siendo consumido por el caos y parecía imposible que pudieran combatir a la plaga, pero aún así nadie se rindió. Después de un rato, Mao Mao escuchó su nombre y enseguida sintió una mano sobre su hombro. Al girarse, se encontró con Rikuson, a quien los saltamontes le estaban mordiendo el cabello y la ropa. Al verla le dijo: Mao Mao, por favor deja de hacer pesticidas. Tu mano será inútil. Para entonces, su mano ya estaba roja e hinchada y parecía que le dolía mucho. Durante ese tiempo, Mao Mao estaba muy alterada y estaba arrancando todas las plantas venenosas que encontraba y las ponía a hervir para el pesticida. Pero este no parecía ser de ayuda en la batalla contra los saltamontes. Pero no es que no funcionara el pesticida, sino que eran demasiados bichos como para hacerles frente con esa cantidad de pesticida. Por otro lado, los bichos habían enloquecido porque eran millones de ellos y eso los enfurecía, por lo que intentaban comerse los postes de las casas de madera y todo lo que encontraban a su paso. Incluso los que estaban en el suelo comenzaron a comerse entre ellos. Rikuson miró al cielo aún oscuro por el enjambre de saltamontes. Ellos estaban por todas partes, pero él parecía estar mirando hacia otro lado por encima de ellos. Dicen que el desastre expulsa al desastre. Deberíamos tener suerte. Y de pronto algo duro golpeó su cabeza. ¡Ah! Rikuson, en cuanto escuchó a la chica, miró al suelo para ver qué había sido y vio un gran trozo de hielo. Ella sintió más golpes ahora en la espalda y en los hombros. ¿Granizo? El desastre saca el desastre. Aunque esto parece un desastre, era una bendición, ya que debido al viento frío y al hielo que caía, los saltamontes empezaban a volar más despacio. Mao Mao estaba muy emocionada porque por fin tenía una esperanza de que podrían ganar esta batalla, por lo que ella no sintió los golpes del hielo que le caían encima, ni las mordeduras de los insectos, hasta que de pronto un enorme bloque de hielo cayó sobre su cabeza, lo que provocó que se desmayara, y lo último que vio fue a Rikuson corriendo hacia ella mientras gritaba su nombre. ¡Mao Mao!
Un día después, Mao Mao despertó dentro de una tienda de acampar. Lee Haku y Chue se alegraron mucho al verla despierta. Chue le dijo que la dejaron en la tienda porque pensó que sería peligroso si la movían a otro lugar. Al escuchar esto, Mao Mao se sintió muy mal por haberse desmayado justo cuando más la necesitaban, pero nadie se atrevería a reclamarle nada. Después de todo, Mao Mao solo era una humana. Chue también le dijo que su pesticida era demasiado fuerte, tanto que incluso podría envenenar a la tierra, pero que al diluirlo era eficaz contra los saltamontes. En resumen, la plaga fue contenida gracias a que con el frío y el granizo, muchos de los saltamontes fueron eliminados y los que resistieron a eso, los eliminaban con pesticida de Mao Mao diluido, por lo que aún había mucho que hacer, pero ya estaban del otro lado de la emergencia. Lee Haku, quien se supone que debía estar en la capital occidental con Jinshi, dijo que allá también llegó la plaga, pero ahí no fue tan devastadora. Sin embargo, en cuanto llegaron los saltamontes, Jinshi envió a Lee Haku a la aldea donde estaba Mao Mao, por lo que Basen se regresó a la capital para ayudarle al príncipe de la luna. En la capital, Lacan estaba muy preocupado por su hija y se pasaba gritando el nombre de Mao Mao por todos lados, pero Jinshi lo calmó diciéndole que no se preocupara porque había enviado a Mao Mao a un lugar donde no había plaga, por lo que Lacan se quedó tranquilo y creó un escuadrón para eliminar a los saltamontes. Así que toda la capital occidental estaba bajo control. Chue y Lee Haku siguieron reportando los daños sufridos en la aldea y de pronto Mao Mao se preocupó por la persona que había ayudado más que nadie. ¿Dónde está Riku-san? Afuera, creo. ¿Quieres verlo? En medio de todo el caos, Riku-san había permanecido completamente tranquilo. Incluso parecía estar acostumbrado a situaciones como esta. Él había hecho mucho más que solo estar tranquilo y matar saltamontes. De hecho, parecía conocer cómo actuarían las personas presas del pánico. Y correr de casa en casa puede parecer poca cosa, pero para las personas que estaban dentro de las casas, las tranquilizaba escuchar una voz calmada del otro lado de la pared, evitando que enloquecieran y comenzaran a quemar los granos cosechados o las casas. Pues aunque Mao Mao prohibió el uso del fuego dentro de las casas, algunas personas prendieron fogatas. Al recorrer el pueblo, Mao Mao vio que ya no quedaba nada de pasto en los campos, y mucho menos de los cultivos que no lograron cosechar. Gracias a los saltamontes, todo quedó reducido a nada. La boticaria siguió recorriendo el lugar, y dentro de una casa muy dañada, encontró a Riku-san hablando con unos aldeanos, quienes se disculparon con él porque ya no le podrían vender el grano. Al verlo, ella lo saludó. «Buen día, señor». Riku-san, en cuanto escuchó a la chica, guardó la pesada bolsa de cuero entre los pliegues de su túnica y salió de la casa para después preguntarle por su salud y si ya se sentía bien ahora que había despertado. A lo que Mao Mao respondió que sí, que sus manos aún seguían lastimadas, y Riku-san le preguntó a Mao Mao si necesitaba algo de él. No es que la chica necesitara algo de Riku-san, solo quería disculparse con él pues se sentía culpable por no ayudarle cuando llegó la plaga, por lo que dijo: «Siento mucho haberme quedado inconsciente de esa manera. Fue un problema más cuando ya tenías bastante con lo que lidiar». Mao Mao sí quería preguntarle más cosas a Riku-san, pero pensaba que ya no habría tiempo después, y en lugar de interrogarlo le dijo: «Parece que tienes muy buena idea de lo que estás haciendo aquí. Riku-san, ¿tienes algún tipo de experiencia con este tipo de cosas?» Riku-san volvió a sonreír y luego dijo: Lo aprendí de mi madre. Nunca debes perderte de vista, sea cual sea la situación. Así decía ella. Sus últimas palabras fueron: cuando más ganas tengas de derrumbarte, es cuando más tranquilo debes estar. ¿Sus últimas palabras? Riku-san explicó a Mao Mao que cuando era niño, unos bandidos entraron a su casa, por lo que su madre y su hermana lo escondieron y poco tiempo después las mataron frente a sus ojos. Él sabía que no podía llorar o hacer un solo ruido porque si lo hacía también lo matarían a él. Además, su hermana le puso una mordaza en la boca y ató sus pies para que Riku-san no pudiera hacer nada más que sobrevivir. Esta no era una historia fácil de responder, por lo que Mao Mao dijo lo primero que pensó: «Gracias a que sobreviviste, esta aldea también sobrevivió». El pasado de Riku-san no era de la incumbencia de Mao Mao, pero sí como resultado de sus experiencias. Riku-san fue capaz de salvar esta aldea, entonces ella tenía que estar agradecida. Aprecio esto, Mao Mao. Esta forma de verlo. Creo que tú y yo nos llevamos bastante bien. Mao Mao, ¿crees que pueda pedir tu mano en matrimonio? Seguro que bromeas. Sí, por supuesto. Seguro. Mao Mao, sorprendida, pensó que no sabía que Riku-san era capaz de hacer ese tipo de bromas y recordó que la última vez que estuvieron en la capital occidental, ella le había dicho algo parecido. Mientras tanto, Chue observaba toda la escena y le reclamó a Riku-san:
¡Wow! ¿Vas a dejar a la señorita Chu a la intemperie? ¿Hay sitio para una más en tu pequeño drama sentimental? Chue respondió que sí estaba casada e incluso tenía un hijo, pero que su cuñada lo cuidaba. Riku dio por terminada la charla y se despidió de ellas con una educada inclinación de cabeza. Mientras tanto, los aldeanos le pidieron a Mao Mao más pesticida y ella fue a prepararlo. También les indicó a las personas cómo hacer más. Momentos después, Lee Haku le pidió a la boticaria que regresaran a la capital occidental para evitar que Lacan se diera cuenta de que Mao Mao había estado en la plaga y se molestara con Jinshi. Ella aceptó, pues ya no había nada más que pudiera hacer por los aldeanos. Una vez que llegaron a la capital occidental, lo primero que le preguntó Jinshi a Mao Mao fue sobre cómo había estado la aldea antes y después de la plaga. Ella le informó lo mismo que había escuchado de Chue, sobre los daños sufridos a la cosecha, que aunque sí se vio gravemente afectada, por lo menos no fue aniquilada por los bichos. Jinshi también se preguntó si el hermano de Lahan se encontraba bien y qué tantas aldeas logró avisar sobre la plaga, pero como no habían recibido ningún mensaje nuevo de él, Mao Mao se preguntó si aún estaría con vida. Después de que Lee Haku también le reportara lo que había visto en las aldeas cercanas, salió de la habitación y Mao Mao también lo quería seguir, pero Suina le cerró el paso y le pidió que se quedara un poco más. Ahora que solo se encontraban las personas cercanas a ellos, podrían hablar con más comodidad, y Jinshi le preguntó por su salud, pues ya le habían reportado que había recibido un buen golpe en la cabeza que la dejó inconsciente por todo un día. Mao Mao le quiso jugar una broma al príncipe y le dijo que tal vez se moriría en unos días si es que tenía alguna hemorragia interna. Jinshi se preocupó mucho, pero después entendió que ella estaba bien. También vio que llevaba vendas en su mano derecha y le preguntó qué le había pasado. Ella respondió que solo había estado haciendo experimentos en ella, algo que Jinshi no le creyó, pero tampoco quiso obligarla a hablar si ella no quería hacerlo, así que le dijo que se fuera a descansar. Mao Mao agradeció que la reunión hubiera terminado, pero antes de irse le preguntó a Jinshi qué estaba haciendo ahora con el enjambre de Saltamontes, a lo que el príncipe de la luna respondió que no podía hacer nada más, pues que él ahí solo era un invitado, pero que había enviado comida a las zonas afectadas. Mao Mao le respondió que había visto que sí estaban repartiendo la comida, pero que lo hacían a nombre del gobernador de la región. Pero a Jinshi no le importó que aunque él había hecho todo el trabajo antes y después de la plaga, el hermanastro de la emperatriz le robara el crédito por ello. Y de pronto, Jinshi descubrió que la verdadera razón por la que lo mandaron a traer desde el palacio era para que sirviera como chivo expiatorio en esta catástrofe, pues el señor Gyoku-Oh ya sospechaba de la plaga, pero no quiso hacer nada por su cuenta porque no quería quedar mal ante el pueblo si no pasaba nada. Por eso le permitió a Jinshi investigar las zonas agrícolas y enviar mensajeros a los pueblos para advertir a la gente, ya que si algo no salía bien, la culpa sería de Jinshi. Después de un rato, todos salieron de la habitación dejando solos a Jinshi y Mao Mao. Ella le preguntó si no creía que se estaba esforzando demasiado, y él respondió que siempre se esforzaba en todo lo que hacía. Mao Mao le advirtió que la gente que termina arruinada era siempre por el exceso de trabajo. Jinshi pensó que estaba siendo sarcástico y le preguntó que si el trabajo de un boticario no era sanar a las personas enfermas. Mao Mao le respondió que sí, y le preguntó si quería que le preparara un baño medicinal. Él le dijo que no, pero extendió su mano para alcanzar la cabeza de la chica y le revolvió el cabello como si estuviera acariciando a un cachorro, por lo que la boticaria se molestó y le preguntó que qué quería exactamente, a lo que él le respondió que solo se había cargado de energía para evitar llegar al límite de la fatiga. Ella le respondió que había otras formas de hacerlo, y Jinshi quiso usar las mismas palabras de ella para coquetearle indiscretamente, por lo que le preguntó si eso era una invitación para utilizar esas formas. Por un minuto ambos quedaron en silencio y luego Mao Mao dio un paso hacia atrás y cruzó los brazos formando una cruz. Jinshi siguió jugando con ella y volvió a decirle de manera atrevida que le enseñara esas formas que le había mencionado antes. Mao Mao terminó la conversación y salió lo más rápido que pudo de la habitación de Jinshi. Como últimamente él le coqueteaba con muchas indirectas, a ella se le había olvidado escoger mejor sus palabras para evitar un malentendido. 5 días después de que atacara el enjambre de Saltamontes, la situación ya estaba bajo control en la capital occidental, pero aún se seguía preparando pesticida en la consulta médica del lugar, por lo que Mao Mao y Lee Haku, quien le ayudaba en esto, siempre estaban muy ocupados. Chue, quien apareció de repente en la consulta, también le ayudó a la boticaria a preparar el veneno para los bichos. Mientras trabajaban, discutían sobre lo que se vendría en la capital occidental y las comunidades agrícolas después de la plaga, pues la inseguridad y el hambre se intensificarían en la población debido a esto. Chue le dijo que el gobernador Gyoku-Oh había enviado comida y ayuda a las poblaciones afectadas. Mao Mao se dio cuenta de que Riku-sun había preparado esto durante el tiempo que había estado trabajando para el gobernador y le reconoció al hermano de la emperatriz su capacidad de usar
a todo aquel que le sea conveniente para lograr sus objetivos, algo que desearía que Jinshi pudiera aprender de este señor. También pensó que desde que se convirtió en el hermano imperial de la nación, había estado lleno de trabajo y ya no usaba su aspecto como su arma secreta, puesto que ahora tiene poder y se desvaneció la carta de eunuco. No faltarían las decenas de mujeres que quisieran ser su reina. Mientras ella pensaba en las muchas pretendientes de Jinshi, de pronto recordó la broma de Riku-san y supuso que Chue se lo había contado a Jinshi en su reporte de lo sucedido en la aldea, pero aún así quiso asegurarse. Señorita Chue, ¿informó de todo? No sé a qué informe te refieres, pero no te preocupes. Nuestro honorable estratega lo mantiene en secreto. Si solo era una broma, no pasa nada, ¿verdad? Cierto, y solo era una broma. Cierto, pero algunas personas podrían tomárselo en serio. Mao sabía que Chue le había contado a Jinshi sobre la propuesta de matrimonio de Riku-san y pensó que Jinshi armaría un escándalo por eso, lo que le preocupó un poco, pero también pensó que estaba bien. Horas después, una mujer llegó corriendo a la consulta médica y pidió que ayudaran a la nieta del padre de la emperatriz Gyoku-oh, puesto que inmediatamente después de que Tianyu y Mao terminaron de operar exitosamente a la niña, Jinshi los mandó a llamar, pero el colega de Mao no quiso ir porque ya era muy tarde, así que le dejó el asunto a su compañera. En cuanto llegó al cuarto de Jinshi, él no estaba ahí, pero Suine le dijo que entrara, y al obedecer pudo ver el piso del lugar un montón de cartas que el príncipe escribió, pero no envió. La dama de compañía de Jinshi le explicó a la chica que Jinshi estaba desesperado y se había dedicado a enviar cartas a todo aquel que pensara que le podría ayudar políticamente. Mao pensó que él solo estaba perdiendo el tiempo, y Suine estuvo de acuerdo, y después le deseó buena suerte antes de salir del salón. De inmediato entró Jinshi seguido de Chue, Basen y Gaoshun, y de inmediato supo que esta no sería una conversación pacífica. Chue me ha contado todo. Deduzco que te lo has pasado bien en la aldea agrícola. Mao reconoció que ya tenía mucho tiempo desde que lo había visto de este humor y se molestó con Chue por haberle contado a Jinshi sobre la broma de Riku-san. Tú y ese hombre, Riku-san, parece que están muy unidos. No estoy segura de decir eso, señor. ¿Ah, sí? Sí, es así. Entonces, ¿por qué estabas tan empeñada en ir con él específicamente a ese pueblo? Porque un carruaje es más barato que dos. Además, pensé que sería muy útil si podíamos compartir información entre nosotros. Jinshi resopló, pues el razonamiento de Mao no lo convencía del todo. ¿Ya puedo irme? Solo vine a tu llamado porque pensé que querías saber algo sobre la operación, pero teniendo en cuenta la hora, quizás todo esto puede esperar hasta mañana. Inmediatamente, Jinshi se levantó de su silla y se paró frente a Mao. ¿Sí, señor? Ha llegado a mi conocimiento que este hombre con el que afirma no tener una relación especialmente estrecha le ha propuesto recientemente matrimonio. Tengo entendido que era una broma, señor. ¿Se dicen esas cosas en broma? Tal vez fue una cortesía social, como la vara de pelo que me dio el maestro Lihaku en la fiesta del jardín. Mao quiso cambiar el tema de la conversación y empezó a detallar el estado de salud de la nieta del padre de la emperatriz. Jinshi, tal vez porque recordó que en el pasado también había estado celoso de Lihaku por la horquilla que le regaló a Mao en una fiesta del jardín, pero que había exagerado porque en realidad solo eran buenos conocidos, entonces le permitió cambiar el tema. Ella le contó a detalle del malestar de la niña y de la operación que realizó Tianyu, y también hablaron sobre el disgusto que tiene el hermanastro de la emperatriz por los extranjeros. Mao ya se quería ir, pero no sabía cómo escapar de esa charla sin sentido, cuando de pronto se abrió la puerta de golpe y el honorable estratega Kan entró gritando el nombre de su hija. Mao se sintió molesta y Lacan, después de un rato de intentar llamar la atención de su princesa, le pidió ayuda a Jinshi para reparar la casa de un amigo que había sido destruida en la plaga. Chue dijo que a lo mejor el estratega se estaba inventando eso, y de un momento a otro Lacan le pidió a Jinshi que jugara con él al shogi. El príncipe no quería, pero aceptó con tal de distraerlo y que Mao pudiera salir de ahí para ir a descansar, aunque como ya era muy tarde, el partido esperaría hasta el siguiente día. Y así fue como el sabroso de Riku-san le pidió matrimonio a Mao, aunque ella no vio que lo decía en serio. ¿O ustedes qué opinan? ¿Fue en serio o solo una broma? Déjenme su opinión en los comentarios porque me encanta leerlos. Gracias a nuestros talentosos amigos que interpretaron a Riku-san, Jinshi, Chue y Mao en esta ocasión.
Les voy a dejar sus canales en la descripción por si gustan pasarles a dejar un poco de amor de mi parte. También les dejo en la descripción las páginas en donde pueden leer las novelas en español e inglés. Yo me despido por ahora, pero espero verlos a todos en el próximo spoiler.